doctora, ¿me puede mostrar por favor cómo se ve el riñón normal? ¿Cómo medís el riñón normal? ¿Qué estructuras tenés que visualizar en un riñón normal? ¿Verdad? Y enseguida nos damos cuenta cómo te hacen la medición, cómo ubican el órgano. Raramente hay patología en los riñones, pero puede haber. ¿Y qué es lo más frecuente que vemos? Y esto ustedes van a ver en las prácticas probables. Comenzamos un poquito en la parte embriológica, porque eso va a tener su importancia en las malformaciones, porque también vamos a tener oportunidad de ver las malformaciones. Prácticamente el sistema urinario tiene origen en 3 áreas: pronefros, que se inicia la 4ª semana aproximadamente, el mesonefro al final de la 4ª semana, y el metanefro ya con el riñón más permanente a partir de la 5ª semana. En el metanefro se puede distinguir una yema ureteral, donde va a dar origen al ureter propiamente dicho, la pelvis, los cálices, los tubos colectores, toda la parte del sistema colector prácticamente. Y un segundo origen, que es el esquema nefrogénico. En algún momento este blastema con la yema ureteral van a interactuar y van a interaccionar, y se va a iniciar la ramificación de la yema y la diferenciación de las nefronas. Esta ubicación que ustedes ven acá. Originalmente los riñones están donde, en la pelvis del embrión, están ahí abajito, ¿verdad? Por eso las malformaciones a veces del árbol genital, ya en el varón o en la mujer, se llaman malformaciones genitourinarias, porque están muy asociadas y relacionadas, porque están en el mismo lugar del origen, ¿verdad? Luego ascienden al retroperitoneo superior y rotan unos 90 grados, que se produce generalmente hasta la 9ª semana, donde va terminando la organogénesis embrionaria. Por esto estas primeras 9 semanas son cruciales para el embrión, donde cualquier noxa infecciosa, malformativa, radiación, contaminación, etcétera, todo lo que es la parte de la epigenética puede afectarle al riñón. Y recordar también que la vascularización de los riñones procede de la aorta abdominal. Vamos a ver que hay 2 arterias renales que también vamos a estudiar en otra clase de la parte del doble renal, porque hay mucho para decir en la parte del doble renal. Seguramente se acuerdan de esta lámina del profesor Gustavo Silvano. Yo le pedí permiso a él para compartir, porque esto que dice acá es clave para la ecografía, para cualquier órgano. Lo que él le dijo, la sistematización. ¿Qué órgano voy a evaluar? Hoy estudiar el riñón. ¿Dónde están ubicados los riñones? ¿Dónde están los riñones normalmente? ¿Cómo se llama la zona donde están? En el retroperitoneo. ¿Y cómo se llama esta zona? Las fosas lumbares, las fosas renales. ¿Okay? Las características normales o habituales, vamos a ver también algunas variantes que podemos encontrar, variantes normales que no tienen mucho significado, pero hay que saber porque a veces nos puede confundir cuál es el tamaño del riñón normal, la forma que tiene que tener los contornos, sus márgenes, la superficie que tiene, cuál es la estructura. Y el riñón tiene una particularidad que tiene 3 áreas bien definidas en un riñón normal, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida. Si vamos a hacer el Doppler, vamos a ver qué vascularidad tiene. Hoy no vamos a entrar mucho en detalle del Doppler, que hay una clase especial del Doppler renal, porque es todo un capítulo. Si evalué todo el órgano, y el problema del riñón es que encontramos problemas en las costillas, que no podemos sacar toda la imagen. Entonces hay que encontrar las ventanas, ir acomodando la imagen para que puedan mirar todo el órgano in extenso. Y por supuesto, ¿está normal el órgano o hay algo que me llama la atención? ¿Le falta algo al riñón? ¿O le sobra algo? ¿O hay una estructura que no es la habitual? Y ahí radica la importancia de la ecografía. Cuando el ecografista es capaz de observar, por ejemplo, una masa tumoral dentro del riñón, porque eso pasa muchas veces. El paciente no tiene ningún síntoma, pero el aporte de la ecografía dice que hay una estructura fuera de lo normal. Entonces ahí empieza el proceso de investigar más. Entonces puede concluirse que hay una masa en tal parte del riñón, en tal área, y que hay que hacer otros estudios para complementar qué es lo que está viendo la ecografía, ¿no? Y justamente entre las recomendaciones
solemos poner, se sugiere una tomografía, por ejemplo, o un estudio con contraste, si es necesario, para evaluar mejor lo que se está observando. Son órganos retroperitoneales, como bien lo dijeron ustedes. El peso es 150 gramos en el hombre y 135 aproximadamente. El tamaño normal de los riñones va a depender mucho de la contextura física, ¿verdad? Con respecto al biotipo de la persona, pero más o menos se suele decir que va entre 9, 10 centímetros hasta 12. En el sentido longitudinal, el anteroposterior 5 a 7 y transversal 3 a 4. Es un órgano extremadamente vascularizado, ya que el 25% de todo el volumen sanguíneo va a los riñones. Por eso los riñones sufren mucho cuando hay una pérdida sanguínea, ¿verdad? Es uno de los primeros órganos que sufre juntamente con el cerebro, ¿verdad? Y generalmente el riñón puede bloquearse por un shock hipovolémico, por ejemplo, ¿no? Lo que salta a la vista es que por la ecografía, la ecoestructura que nosotros vamos a definir muy bien tiene el parénquima. Hay dos áreas, lo vamos a repetir hasta el cansancio, un área cortical y un área medular. Y el tercer componente del órgano es el seno renal. Ahí ven ustedes un esquema, la vascularización, el sistema colector compuesto por los cálices, la pelvis y el uréter. Y acá vemos perfectamente cómo se distribuye esta vascularización con las arterias interlobales, las segmentarias, las arcuatas, que son las que van a rodear a la médula, y por último las arterias periféricas. Hay un límite superior e inferior. A veces los riñones están en el límite, pero si no hay alteración en el laboratorio y en la estructura, entonces la medida tiene un valor relativo. Perdón. Hay una diferencia entre los dos riñones, y se acepta, según la literatura, que haya una diferencia entre 1,5 a 2 centímetros entre uno y otro riñón. Eso va a depender de cómo estamos midiendo nosotros. Obviamente que hay estudios más sofisticados para estudiar la función renal, como los estudios de contraste, el uso de propósito, etcétera, que no vamos a tocar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en esa corteza y médula que nosotros vemos en la ecografía? Y con los equipos actuales de alta resolución, de alta gama, podemos definir perfectamente las estructuras normales. En la corteza, que están los glomérulos, que tiene varias funciones: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Esto no le voy a contar, ¿verdad? Pero hay que saber qué es lo que hacen estos glomérulos, ¿verdad? Que son importantes y que se van a ir dañando de acuerdo a la patología. En la diabetes, estos glomérulos son tremendamente afectados y empiezan a perder esa capacidad de filtración, empiezan a perder proteína, por ejemplo, y dejan de funcionar a lo largo del tiempo. ¿Cómo vamos a preparar a nuestro paciente? Un ayuno. Si vamos a hacer una evaluación, a mí particularmente me gusta hacer, cuando piden ecografía renal, yo siempre hago ecografía del árbol urinario, o sea, incluyo los riñones, los uréteres, si están normales no los voy a ver, y la vejiga, porque a veces el problema no está en el riñón, no están los riñones, sino está en la vejiga. Entonces tengo que mirar la vejiga, o sea, hago el circuito completo. Y lo mismo, cuando yo tengo una patología vesical, en el caso del varón, una hipertrofia prostática, siempre tengo que terminar con el árbol urinario superior, o sea, mirar los riñones, qué afectación, qué compromiso tiene. Porque a veces las manifestaciones de la insuficiencia renal son tardías, pero yo puedo ya reconocer una hidronefrosis en sus inicios. Entonces ese problema en la próstata tengo que corregir. O en el caso de la mujer que tenga una masa, como le voy a mostrar en una imagen después de la patología, un mioma gigante puede comprimir a los uréteros y le va a dar también una dilatación y puede comprometer a uno o ambos riñones. Por eso es la importancia entonces de mirar todo. Entonces yo suelo dar un poquito de líquido porque eso no nos afecta. Ahora, cuando yo voy a mirar vesículas, sí necesito el ayuno que no hiciera nada. Pero para los riñones sí, importante que tenga un poquito de vejiga para poder evaluar correctamente. Si hace falta antigas, algunos dicen que no hace falta, pero a veces cuando el paciente es muy constipado, sobre todo con constipación crónica, hay que darle un poquito de antigas. Y laxante en casos excepcionales. El doctor Caro dice que nunca usará laxantes para sus pacientes.
Entonces, está bien, tiene mucha experiencia y la verdad que ahora cada vez menos usamos, porque los equipos tienen mucha resolución, tienen alta gama, tienen mucha capacidad resolutiva y casi no necesitan. Por supuesto, vamos a usar el traductor adecuado, el convexo, el multifrecuencial, el que sirve para todo propósito, y en pediatría solemos mirar los riñones con el lineal, porque se ve una maravilla. El recién nacido, el pequeñito, el niño muy pequeño, con el traductor convexo a veces tenemos inconvenientes, sin embargo con el traductor lineal, si es pediátrico mejor todavía, nos permite una visualización perfecta de lo que es el riñón. Vamos a tener en cuenta entonces la posición del paciente, del cubito supino podemos empezar, o el decúbito lateral, y por último también podemos hacer el decúbito ventral, cualquiera de las posiciones. A veces hay factores que pueden afectar al estudio, en nuestros hospitales sobre todo, ahora, estos equipos de pobre sensibilidad están desgastados, nuestros equipos están muy usados, ¿verdad? La paciente puede a veces no preparado, ¿verdad? Las costillas son un obstáculo para una buena evaluación de los riñones. Entonces vamos a ver la forma de tener como ventana cómo esquivar a las costillas cuando estamos evaluando los riñones. Y por supuesto va a valer mucho la experiencia que tengan ustedes para obtenerla todas. No hay que apurarse porque a veces en el apuro hacen malas imágenes, están apurados para ir a buscar y encontrar la ventana correspondiente. Vamos también para mejorar y optimizar la imagen, vamos a hacerle inspirar al paciente, a veces le hacemos levantar el brazo, en posición lateral, cualquiera de estas maniobras son muy útiles, ¿no? Vamos a utilizar el hígado y el vaso como ventanas acústicas. En la guía de las otras estructuras de los órganos vecinos, en el caso del riñón derecho, vamos a usar el hígado, el músculo psoas y cuadrador lumbar como referencias para la ubicación de un riñón en posición normal. En el riñón izquierdo vamos a tener el vaso, el músculo psoas y el cuadrador lumbar también. Yo creo que hay dos enemigos para visualizar los riñones, las costillas y el marco colónico, que están ahí cerquita. Ahora, justo ahí está un ángulo en el derecho y en el izquierdo, ¿verdad? Entonces eso a veces dificulta una buena visualización. Entonces vamos a hacer la insolación correspondiente buscando la visualización, recordando que en la zona de la pelvis, en la zona del seno, están los vasos renales, ahí entra el pedículo renal, la arteria y la vena renal, ¿verdad? Está dentro del seno, que también nosotros, si usamos Doppler, pues lo vamos a poder determinar perfectamente. Otro esquema, y eso es lo que se observa en la ecografía. Si yo hago un corte longitudinal, prácticamente estoy representando todas las estructuras que vamos a ir mirando en detalle. Entonces, tres áreas bien definidas en el riñón normal, eso es lo que le vamos a preguntar en el examen. ¿Cómo se compone la estructura normal del riñón? La primera parte es el parénquima renal, que tiene a su vez dos zonas, la corteza, esta es la corteza del riñón, con sus prolongaciones, sedimentaciones normales. ¿Qué está en la corteza? Es otra pregunta. ¿Qué estructuras están dentro de la corteza? Los glomérulos están ahí, como el esquema que le mostré. En segundo lugar, la zona medular, que son estas pequeños triángulos que se observan muy bien en la ecografía, que va a tener una estructura hipoecogénica con respecto a la corteza, que va a ser un poquito más ecogénica que la médula en sí, ¿verdad? ¿Qué estructuras están acá dentro de la médula? Si acá están los glomérulos y acá van a venir unas estructuras finitas, fuerte, los túbulos, son pequeños tubitos que van a hacer la conexión con los glomérulos, que van a permitir hacer la filtración y la reabsorción y la eliminación de la orina, que van a ser depositados en estas estructuras que son los cálices, ¿verdad? Cálices superiores, medios e inferiores.
Y así van sumando, va a llegar a la pelvis, que va a estar en el medio, y por último el uretra. ¿Ya? Y el tercer componente de la ecoestructura normal de un riñón corresponde al seno renal. Y se va a diferenciar muy bien porque es ecogénico. Ustedes ya conocen los términos ecogénico y hipocogénico. Entonces, esto va a ser ecogénico con respecto a la médula y a la corteza. Acá tenemos una vista del riñón izquierdo. Tenemos al vaso como referencia anatómica, acá está el diafragma, y acá yo estoy observando al riñón izquierdo que mide más o menos 9.5, casi de igual medida que el vaso. Y de paso ya le evalúa el vaso, ¿verdad? Entonces generalmente el vaso llega hasta el tercio medio un poquito, y si no sobrepasa, digo que este vaso está normal. Y acá puedo distinguir en esta toma la corteza, puedo ver la médula y puedo ver el seno renal. Inclusive acá se ven los pequeños cálices y ya están preparados para colectar la orina. Entonces, esta es una imagen de un riñón totalmente normal, ¿verdad? Pero vamos a afinar un poquito más el conocimiento. ¿Qué voy a hacer con ese parénquima? Tengo que medir el grosor. Sobre todo si ustedes tienen algún cuadro obstructivo, alguna patología de fondo, y si el que les envía la orden es un nefrólogo, les va a pedir que mida el espesor del parénquima. Vamos a ver enseguida. El número de pirámides, que son las zonas medulares, en la médula renal, es más o menos entre 8 y 10. 8 y 10 pirámides, que son lo que corresponde a la médula. Entonces, ahí aparece un término que usamos mucho en la definición de un órgano normal, es lo que se llama la diferenciación córtico-medular, que eso se observa muy bien en la ecografía, y está demarcada por unos vasos que son las arterias arcuatas que le hacen esa delimitación y le hacen un contorno perfecto como observan acá en la imagen. Y eso es lo que nosotros vamos a visualizar en esa definición entre la corteza y la médula, como las pirámides están bien demarcadas. El complejo ecogénico en la parte central, que tiene sistema colector, tiene vaso, tiene tejido conectivo, tiene grasa. Es decir, que en la pelvis hay arterias, venas y espacio periférico correspondiente. Entonces, consideramos un espesor normal del parénquima que va a incluir la corteza y la médula entre 1.3 a 2.5 centímetros de espesor normal, sabiendo que también el espesor va disminuyendo con la edad y el seno se va ensanchando por el almacenamiento de grasa. La grasa es nuestro perseguidor de la vida, ¿verdad? Siempre en todas partes se va depositando la grasa. Podemos relacionar también la suma de los diámetros parenquimatosos en la cara ventral y en la cara dorsal del riñón, ¿verdad? Y correlacionar con el ancho de la pelvis. La relación normal entre parénquima y la pelvis en los jóvenes es de 1.6 a 1. Y eso cambia en los adultos mayores, donde la relación se hace 1 a 1. Entonces ya vimos, corta de 2 áreas, repetido. La pelvis renal es como un saco aplanado donde desembocan los cálices. Sistema colector en la parte central, vaso, tejido conectivo y grasa. Otra, un esquema, el uréter, en la parte inferior, la pelvis renal, el cáliz mayor y el cáliz menor. Son esquemas que voy mostrando. Entonces, acá tenemos la aorta, que va a dar una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. Eso vamos a explicar en el bloque, vamos a ver cómo vamos a visualizar y cómo vamos a evaluar respectivamente. Otro esquema que con los equipos actuales podemos definir perfectamente la corteza, la prolongación de la corteza y la médula renal. Okay. Si utilizamos Doppler vamos a poder también delimitar bien la función renal si es necesario.
de la zona del seno están bien delimitados también. Y podemos determinar los diferentes segmentos de la irrigación de este renal. Las ramas segmentarias que vienen de la arteria renal, del tronco principal de la arteria renal, hay tres: la interlobar, la interlobular y las arcuatas que van a rodear la zona medular. Como les decía, yo normalmente termino mi evaluación visualizando a la vejiga, y tengo por costumbre también explorar lo que se llama el jet ureteral. Y una de las pocas veces que podemos evaluar la función de un órgano, ¿verdad?, que nos permite confirmar que los uréteres están permeables, el chorro del jet ureteral. Y eso lo hacemos con la ventana del correo. Miramos de un lado, después miramos al otro lado. Hay que tener un poquito de tiempo y paciencia nomás para visualizar ese jet. Pero nos está diciendo que los riñones están funcionando, que hay un buen jet y que no hay ninguna obstrucción en el sistema urinario. Muy bien. ¿Preguntas? En la próxima clase yo les voy a traer vamos a ir dando de a poquito los indicadores para acá, para obstetricia, que tienen que saber hacer, que tienen que conocer, cuáles son las referencias que hay que tener para hacer una buena biometría, por ejemplo. ¿No hay preguntas?